les bendiga. Amén. Uy, Dios les bendiga más. Amén. Hoy el día está para sopa, cama y frisa, ¿verdad que sí? Pero como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Así que tiempo para eso va a tener en cantidad. Qué bueno es estar en la casa de Dios, qué bueno verles a ustedes, qué bueno el grupo. Mi mamá veníamos conversando y en la 66 cuando tú llegas pisas canoa. Eso no se veía nada. Y va y dice, yo creo que vamos a estar nosotros oyendo la clase de Chevy. Bueno, ya yo estoy acostumbrado a que Dios me sorprenda de tantas maneras. Y definitivamente hay un grupo hermoso. Así que yo decía, pues si hay poquita gente, no predico lo que el Señor me dio. Y estaba allá atrás luchando con eso y decía, Señor, es que tu palabra es para el día de hoy. Así que, ¿qué tal si nos ponemos en pie y me acompañan a orar? Dándole gracias al Señor porque una vez más muestra su misericordia. Quieran aceptarlos algunos, otros echarle, ¿verdad?, a todo lo que la ciencia les ha explicado y lo que es la naturaleza, pero yo creo en que el Dios al que yo le sirvo es el que le dice a la tempestad, cállate y enmudece. Y ella hace lo que Él le dice, porque Él es su creador. Amén. Así que como creador de la misma, una vez más extiende su misericordia sobre nosotros. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti solamente. Oramos, Señor, que tu presencia continúe con nosotros en este hermoso lugar en el cual los santos se han reunido a adorar, a glorificar tu nombre, cumpliendo la promesa que siempre mantenemos firme, en que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Sabemos, Dios, que tú estás en medio nuestro. Tu presencia se ha sentido desde el momento en que entramos a los atrios, el ver a los hermanos con el gozo, aún en la lluvia, aún tal vez con la incertidumbre de si hay luz o no hay cuando volvamos a nuestras casas. El estar aquí con un rostro resplandeciente, con el deseo de adorarte, es algo que yo sé, Señor, que a ti te da alegría. Glorifica tu nombre en medio nuestro. Oramos por aquellos que quisieran estar aquí, pero se les dificulta, para que tu bendición sea con ellos. Oramos también por aquellos que puedan estar conectados a esta hora o tal vez más adelante, para que también, Señor, ellos puedan recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de tus hijos en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de ser el portador de tu palabra en esta mañana. Y te pido, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo revelando esta verdad, confrontándonos con la misma y ayudándonos a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Se pueden sentar. Como pueden ver, el tema de la predicación es: el Espíritu Santo es real. Y es que el Espíritu Santo es real. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es una persona y no una fuerza como muchos dicen. Es Dios mismo paseándose desde el principio sobre la faz de las aguas, y sigue siendo Dios viviendo en aquellos que confiesan sus transgresiones y se arrepienten de corazón. El Espíritu Santo es real. Es lo que creemos y tal vez lo poco que conocemos de la tercera persona de la Trinidad. Número que no significa para nada su posición en la jerarquía, no se equivoquen. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y ninguno es mayor que otro. Son igual de santos, igual de sublimes, igual de reales e igual de poderosos. Amén. Que sus manifestaciones sean diferentes no significa que ellos lo sean. Sigue siendo un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Explicar la Trinidad de Dios siempre va a ser imposible para el ser humano. ¿Escuchó bien?
siempre va a ser imposible para el ser humano, porque es que no existe nada que hayamos conocido con quién o con qué comparar. Tampoco es mi intención nadar en esas aguas tan profundas y desconocidas que no vaya a ser que me ahogue y me lleve yo un poco enredado. Así que mejor me quedo en la orilla, en lo conocido, en lo que sí sé, y no me pongo entonces ni a improvisar ni a inventar por lo que posiblemente sea una revelación más allá de lo que las Escrituras me deja saber según mi limitado pensamiento humano. Amén. Estamos bien con eso, ¿verdad que sí? Ahora bien, lo que sí sé es lo que la palabra nos enseña y también lo que he experimentado personalmente, que es real, que es una persona que llegó a mi vida y que está trabajando día a día en mi transformación. Sé que es poderoso porque he experimentado ese poder obrando en áreas de mi vida que por años y con mis propias fuerzas he tratado de modificar y no he podido, y que al él llegar en un instante lo arregló. En algunas por lo menos tal vez ha comenzado el proceso de reparación, pero está ahí, trabajando. Así que no tengo la menor duda de su veracidad ni de su poder. Tampoco tengo la menor duda de que siendo Dios, el Espíritu Santo no puede ser burlado. En las Escrituras existe una de muchas historias que demuestra cuán real, poderoso y santo es el Espíritu de Dios. Pero que también esa misma enseñanza, esa misma historia nos enseña que debemos pensarlo muy bien antes de tratar o tan siquiera pensar engañar al Espíritu Santo. Así que acompáñenme a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar leyendo del capítulo 4, del verso 32 en adelante, hasta el capítulo 5, verso 11. Parece mucho. Tal vez lo sea, pero si usted no lee la Biblia toda la semana, qué bueno que la pueda leer aquí. Amén. No le pase como el chiste del de la cuchara. ¿Ah? ¿Todos lo saben aquí? El pastor fue a visitar a una hermana y le sirvió con la mejor vajilla que tenía: cuchillos, tenedores y cucharas de plata. Y el pastor se fue. Y la hermana se pone a buscar y le faltaba una cuchara de ese cemento. Y busca la cuchara, y busca la cuchara, y no aparece. Ese pastor me robó la cuchara. No le decía nada, pero iba con la cara, mire, montada. Pasó casi un año. Y el pastor le dice: oiga, usted no me ha vuelto a invitar a su casa a cenar, que tan buena comida que usted hizo y había preparado ese día. Y dice: mire, pastor, yo le voy a ser sincero. Yo no le he invitado más porque desde el día que usted fue, se desapareció una de las cucharas de un ser carísimo que yo tengo, que había heredado, y siento esto por dentro como que, no sé, desde que usted fue esa cuchara no desapareció. Le digo pillo sin decírselo, ¿verdad? Le dice: amada, ¿te abrió la Biblia que usted tiene en la sala? Allí estaba la cuchara. Ay, que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Así que vamos a estar leyendo. Ahí lo cachó. Así que vamos a estar leyendo, recordándole siempre que esto es una carta, es un libro, el cual las divisiones que hoy conocemos como capítulos y versículos fueron puestas después para beneficio nuestro, ¿verdad? Para poder identificar en qué área específica, pero es un todo, y por eso quiero leer desde el capítulo 4, verso 32 hasta el 5, 11, porque incluye lo que entiendo el Señor tiene separado para nosotros en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartía. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno.
José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Brincamos al capítulo 5. Un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo que sucedió. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. El versículo 11 dice, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, que ella no torne atrás vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. Si hay un texto o una historia de la Biblia que a mí no me gusta predicar, es este. Porque la gente se asusta, que piensa que los pastores le van a meter la mano en el bolsillo. Pero para comprender lo que sucede aquí o la enseñanza que entiendo Dios quiere que aprendamos de esta historia, debemos mirar el contexto. No enfocarnos en una sola cosa, sino en todo. La iglesia estaba creciendo rápidamente. Solo en Jerusalén, el autor del libro de los Hechos, Lucas, registra que en los 2 primeros eventos donde Pedro predicó, se habían convertido aproximadamente 8,000 personas, contando solo a los hombres. Así que ese número podía haber sobrepasado por mucho a las 10,000 personas impactadas por el poder del Evangelio. ¿Usted se imagina eso? Una congregación de más de 10,000. Personas de diferentes ciudades alrededor de Jerusalén y de Jerusalén mismo, y de diversas condiciones sociales y económicas. Al parecer había mucha necesidad en medio de la iglesia, según leemos, nos deja saber, ¿verdad?, que se estaba levantando en aquel tiempo. Iglesia que experimentó en el poco tiempo que llevaba de formada la salud de la cual carecen muchas hoy día. Y ahí va el primer paso. Y es que una iglesia saludable, un ministerio saludable o una denominación saludable no se mide por la cantidad de personas que lo componen o el número de iglesias que tenemos, sino por la calidad de la misma. Esta gente había comprendido aquello que Jesús con su vida enseñó una y otra vez de este lado del cielo: la importancia del bienestar integral del ser humano. Aquellos primeros cristianos no solo se preocupaban por la salvación de las almas, sino también de que estas personas, estas vidas, las cuales ahora formaban parte del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe,
estuvieran bien y no pasaran necesidad. Y eso, mis amados, es verdadera salud en la iglesia. El capítulo 4, al que le dimos lectura, cierra con el testimonio de un hombre llamado José, mejor conocido como Bernabé, nombre que le pusieron los apóstoles según leemos. Ahora bien, ¿quién era este hombre? ¿Y por qué se menciona justo antes de lo sucedido a este matrimonio que más adelante veremos, Ananías y Zafira? Vamos por partes. Vamos a ver quién era José, o mejor conocido como Bernabé. Según el autor de los Hechos, cuando uno va más adelante leyendo los Hechos, y lo veremos también nosotros, en Hechos 11:24, el autor lo describe como un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué mejor descripción que esta quisiera usted o quisiera yo que dijeran de cualquiera de nosotros? No si soy buen barbero, no si soy buen mecánico, no si soy buen tesorero, sino que dijeran, ese es un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Wow. Este hombre, según los textos leídos, vendió un terreno, cogió el precio de ese terreno y lo puso a la disposición de los apóstoles. Este que hizo eso fue uno de los primeros convertidos al cristianismo. O sea, de ese bonche grande que estaba ahí, fue uno de los primeros. Pero su historia no termina ahí. Escuche. Cuando el temible Saulo de Tarso, más adelante conocido por nosotros como Pablo, se convirtió y vino a Jerusalén a presentarse con los discípulos, estos le tenían miedo. Pero Bernabé fue el que lo tomó y lo presentó y lo introdujo con ellos. Fue a Bernabé, a quien la iglesia de Jerusalén más adelante en la historia envía para cerciorarse de qué era lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Antioquía, al ver que la gracia de Dios estaba allí operando en aquella iglesia, buscó a Pablo, lo buscó en Tarso, lo trajo a Antioquía, y allí estos dos varones de Dios pasaron todo un año con aquella iglesia. ¿Y sabe qué? Durante ese tiempo, durante esa estadía de Pablo y Bernabé allí con la iglesia de Antioquía, fue donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Ese es Bernabé. También fue quien junto a Pablo, habiéndose predicho que venía una gran hambre, llevaron una ofrenda recogida por la misma iglesia de Antioquía a los hermanos de Judea. Ellos fueron escogidos por el Espíritu Santo, Bernabé y Pablo, y salieron en ese primer viaje misionero. Y partieron hacia Chipre, que era la ciudad de donde él había nacido. Allí visitaron varias ciudades, evangelizaron aquella área y después de allí pasaron a Asia Menor. En Listra, cuando pasan a esa área, otra de las ciudades, Bernabé fue el que confundieron ¿con quién? Con Júpiter, un dios pagano. Si han escuchado la historia y si han leído la Biblia, saben. Cuando se levantó una discusión con los judaizantes que querían circuncidar y se tomó la decisión entonces de que fuera Pablo y Bernabé los que subieran a Jerusalén y que compartieran todas las cosas que Dios había hecho con él. Luego de allí llevaron la carta hecha por los de Jerusalén a la iglesia de los gentiles, a los creyentes gentiles. En una ocasión, más adelante en la historia, Pablo quiso visitar de nuevo los lugares donde ya había predicado, pero hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque Pablo quería llevar a Marcos en ese viaje, así que Pablo dijo que no, se dividió, se fue con Silas. Los que están cogiendo las cartas de Pablo me están siguiendo, pero para beneficio de los que no, ¿verdad? Y entonces fue Bernabé el que se fue con Marcos hacia Chipre. Ese es Bernabé. A partir de ese momento, de esa última discusión, Bernabé desaparece del relato de los hechos, pero en varias ocasiones Pablo lo menciona en sus epístolas.
Y escribe de él dando impresión o dando a entender al lector que era conocido por todas esas iglesias en las que Pablo escribió sus cartas, donde Bernabé sale. Según algunos estudiosos, se cree, no es 100% seguro, que Bernabé murió como mártir en Salamina en el año 61 después de Cristo. Ahora bien, ¿por qué les traigo todos estos datos históricos acerca de Bernabé? Porque la vida de este hombre nos enseña cómo Dios bendice al dador alegre. Bendijo su vida y bendijo su ministerio. Todo esto luego de que aquel nuevo creyente, apenas comenzando, en pañales, sintiera en su corazón vender un terreno que poseía y poner ese dinero a la disposición de la comunidad de fe a la cual pertenecía. Qué hermoso, ¿verdad? Yo puedo imaginar la gente que fue bendecida por ese gesto de amor, agradecidos y llenándolo de bendiciones cada vez que lo veían. Un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Si me pueden dar una servilleta ahí, se lo voy a dar. Un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. No, tranquilo. Tranquilo, que el favor lo vale. Yo me voy a ir a busco para no salirme de cuadro. Gracias, chicos. Así que me puedo imaginar toda aquella gente, ¿verdad? Cada vez que lo veía. Y eso podría ser hasta cierto punto envidiable, el trato de los hermanos hacia uno que no le importó los bienes materiales con tal de bendecir a sus hermanos. Siempre hay alguien que como que esas espinitas le duelen, ¿verdad que sí? Lo que me lleva a la otra cara de la moneda. Teniendo esa imagen que acabo de decirle, vamos entonces a hablar de Ananías y Zafira. Estos dos no se vuelven a mencionar como Bernabé en el libro de los Hechos por obvias razones. Una vez salieron. Ellos también vendieron una propiedad, pero al parecer su corazón se corrompió. Lo primero que debemos tener claro, mis amados, es que nadie obligaba a las personas a vender sus propiedades, a vender sus posesiones. Nadie. No era que estuvieran obligados a hacerlo. Era un acto completamente voluntario, un acto de amor. Un acto de haber comprendido de que han sido salvados y decir, como bien decía Pablo, todo lo demás me es estimado como ¿qué? Como basura. A este matrimonio nadie le pidió que hicieran lo que hicieron. Posiblemente al ver el gesto hecho por hermanos como Bernabé o José y otros más que no se mencionan directamente, pero que nos lo dice el texto, ¿verdad? Dice que muchos hermanos vendían sus posesiones, así que Bernabé es un ejemplo de muchos otros que hay, pero posiblemente al ver el gesto hecho por estos otros sintieron hacer lo mismo. Posiblemente el Espíritu Santo los movió a hacerlo, yo no sé. La situación es esta, y uno de los muchos consejos que nos da esto, y es que más vale que cuando sintamos que Dios nos llama o nos mueve a hacer algo, lo hagamos. Y lo hagamos de la manera en que Él pide que lo hagamos. Pregunta que les hago. ¿Necesitaba la iglesia que Dios estaba formando allí el dinero de estas dos personas? ¿De qué predicamos el domingo pasado? Dios es el Dios de qué? De la obra. Pedro le deja saber el hecho de que el terreno era de ellos. No tenían que venderlo. Pero ya que lo vendieron, perfecto. El dinero era de ellos también.
Así que no tenían por qué entregarlo, ¿cierto? Pero Pedro le dice, si lo vendiste, dizque para entregarlo, para ayudar a los más necesitados, hazlo. Pero no mientas. No trates de engañar a Dios. Ananías pudo muy bien decir, mire, lo vendí en tanto, pero quiero donar tanto, esto nada más para la obra. Y yo creo que con eso no hubiera habido ningún problema. Es más, como dijo mi esposa, cuando estábamos conversando acerca de esto, no estaríamos hablando de esto, porque no estaría en la Biblia. Pero el detalle está en que, como dice el verso, se puso en complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Así que había un engaño gestándose en su corazón desde que conversó con su esposa. Es que yo me lo puedo imaginar, y esto soy yo, esto no está en la Biblia. Yo me puedo imaginar a Ananías diciéndole esto: escucha bien, mi amor, vendimos el terreno en $100,000, que jamás pensé que nos los darían, y eso es mucho billete. Así que vamos allí y le decimos a los apóstoles que lo vendimos en 50,000 y se los damos. Quedamos como héroes frente a los hermanos y nos quedamos con alguito para cuando la cosa apriete. Dejar que Satanás entre en el corazón es el peor error que podemos cometer. Hay una frase al final del capítulo 4 que podría arrojar luz acerca de las acusaciones hechas por Pedro, tanto a Ananías como a su esposa. La hecha a él, ¿verdad? Fue: dejaste que Satanás llenara tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo. Y más adelante dice: no le has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Ahí vemos ¿verdad? La unicidad de Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo. Primero dice: has mentido al Espíritu, y después le dice: si no le has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Esa acusación la entendemos porque el hombre mintió. Dijo: vendí en una cantidad, aunque fue por mucho más. Así que el Espíritu Santo les revela a Pedro la realidad de lo que está pasando. La hecha a ella fue la que es un tanto diferente. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? En otras versiones dice: para tentar al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la palabra acerca de Dios y la tentación? Que Él no puede ser tentado. ¿Cómo lo pusieron a prueba? ¿Cómo intentaron tentar? Puede haber sido el hecho de que ambos se pusieron de acuerdo al mentir y ella pensó que el Espíritu Santo no sería capaz de discernir la mentira. Y tiene lógica, ¿cierto? Pero también creo que está relacionado con lo que dice en el capítulo 4. En los versos que leímos, el verso 32 dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y más adelante, el 33, un poquito más adelante, dice: la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Ciertamente, cuando analizamos todo, qué está pasando en el pueblo que se está levantando, en la iglesia que se está formando, y lo que estas dos personas hicieron, la actitud de estos dos iba a dañar el hermoso ambiente que se estaba dando en aquella comunidad, cosa que hoy estamos viviendo. Además, al guardar parte del dinero de la venta para ellos, formando parte de este nuevo movimiento que lo describe tan hermoso esos versos que leímos, y viendo cómo ninguno pasaba necesidad y cómo la gracia de Dios se derramaba sobre ellos, el guardar para sí este dinero era una ofensa a Dios y sobre todas las cosas una clara demostración de que no confiaban en que el Espíritu Santo de Dios, ese que estaba en medio nuestro, de ellos y ahora nuestro, era capaz de cuidar de sus hijos. Porque ¿por qué te vas a quedar con parte del dinero si era todo tuyo? ¿No confías entonces?
Pero eso no está lejos de nuestra verdad diaria. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado desconfianza en la provisión de Dios? Siendo sinceros. Tenemos el dinero o tenemos algún recurso con el cual podemos bendecir a alguien. Incluso sentimos esa voz interna que nos está diciendo, hazlo, dalo, bendice. Y viene por el otro lado la voz de la desconfianza y nos grita, los vas a necesitar más adelante. Guárdalos. No lo hagas. Además, hay otros que tienen más que tú y seguramente lo van a hacer. Dios va a volver a alguien más. ¿Cuántos nos hemos visto así? Es mucho lo que podemos suponer en cuanto a qué fue lo que corrompió el corazón de esta pareja. Pero creo que el mensaje, lo que debemos entender y aprender de esta historia, es que número uno, el Espíritu Santo es real. Número dos, que es Dios. Número tres, que no puede ser nada. También que tiene cuidado de los suyos. Que debemos hacer lo que nos pide y confiar en que Él suplirá todo lo que necesitamos y que mejor nos va haciendo su voluntad que tratando de engañarnos. A última hora la decisión es de cada uno de nosotros, ¿cierto? La decisión es tuya. O decides como Bernabé dar con alegría, viendo más adelante los frutos de la siembra en tu vida personal y ministerial, o como Ananías y Zafira, que su historia termina sin ser relevante. Con esto cierro. No es que se trate de que caerán muertos en la puerta del templo, pero sí. Inclinen su rostro. Gracias, Padre, por tu palabra. Oro, Dios, para que guardes nuestros corazones, para que Satanás no meta la semilla de la desconfianza, de la avaricia, de la codicia, para que no engañemos o no tratemos nunca, porque jamás podremos engañar a Dios. Algo que nos demuestra este texto es que tú conoces todas las cosas, porque tú no miras como el hombre mira, tú miras el corazón. Así que, Señor, oro por la iglesia, que seas tú guardando su corazón. Y que cuando lances estos retos de fe a nuestras vidas, pensemos bien. No el castigo de hacerlo porque no quiero enfocarme, Señor, en eso, sino el beneficio de hacerlo. El beneficio de cumplir tu voluntad en obediencia, en amor, confiando en que tú eres el Dios de la obra. La iglesia necesita en este tiempo recordar que el Espíritu Santo es real, que es una persona, que es santo, sublime, poderoso y que no puede ser burlado. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada vez más a la iglesia primitiva, a que nuestro corazón esté alineado con tu voluntad y que sepamos discernir
cuando la voz es tuya o cuando es Satanás hablando al oído, tratando de implementar y plantar una semilla en el corazón del creyente. Porque estamos todo el tiempo expuestos a eso. Guárdanos, líbranos, ayúdanos. Sabemos, Señor, que en tu nombre somos más que vencedores. Todo está en que nosotros nos rindamos a ti y permitamos que seas tú, Señor, Rey y Dios de nuestra